El cielo se extendía infinitamente en lo alto, un vasto e ininterrumpido lienzo pintado en un azul metálico profundo. Era el tipo de cielo que parecía prometer paz, su superficie tan impecable que casi se sentía irreal, como una pintura serena, intacta por el caos o la incertidumbre. Muy por debajo, el océano Índico brillaba bajo el implacable sol del mediodía, sus olas atrapando la luz y dispersándola en 1000 direcciones. El agua parecía en calma, casi invitante, como si nada pudiera perturbar su tranquila superficie. Dentro del vuelo 72 de Qantas, la atmósfera era igualmente serena. Los pasajeros se relajaban en sus asientos, algunos leyendo, otros durmiéndose, y unos pocos charlando tranquilamente mientras la aeronave navegaba sin problemas de Singapur a Perth. Era un viaje rutinario, de esos que se sentían casi automáticos tanto para la tripulación como para los viajeros. El zumbido constante de los motores se mezclaba con el suave murmullo de las conversaciones y los pasos ligeros de los auxiliares de vuelo. La tripulación se movía con una facilidad practicada, su profesionalidad tranquila estableciendo un tono de absoluta normalidad y comodidad. En la cabina, el capitán Kevin Sullivan, un expiloto de Top Gun con nervios de acero, mantenía una atenta vigilancia sobre los instrumentos. Cada dial, cada pantalla, cada luz estaba exactamente como debía estar. Años de experiencia le habían enseñado a confiar en la rutina, a encontrar tranquilidad en el ritmo predecible del vuelo. Pero el 7 de octubre de 2008, la ilusión de normalidad estaba a punto de romperse. La fecha pronto quedaría grabada en la historia de la aviación, recordada no por lo que se vio, sino por lo que se escondía bajo la superficie. En lo más profundo del corazón digital de la aeronave, un único punto de datos defectuoso acechaba, invisible, indetectable y a punto de desatar una catastrófica reacción en cadena. Era una amenaza silenciosa, enterrada en el código y los circuitos de los que depende el vuelo moderno. La confianza en la tecnología es el pacto silencioso del viaje aéreo. Cada pasajero, cada miembro de la tripulación deposita su fe en sistemas que no pueden ver y que no controlan. Esta confianza es lo que hace posible el vuelo, pero también lo que nos hace vulnerables cuando ocurre lo inesperado. Construimos capas sobre capas de seguridad, sistemas redundantes, protocolos de respaldo, entrenamiento riguroso, todo diseñado para detectar el más mínimo error antes de que pueda crecer. Sin embargo, a veces, una pequeña falla se escapa, oculta en la complejidad, amenazando con desbaratar todo en lo que confiamos. Para las 303 almas a bordo, su viaje estaba en el filo de un fallo a punto de atacar. En ese momento, nadie podría haber imaginado lo rápido que la calma podría convertirse en caos, o cómo la calma engañosa del cielo pronto daría paso a una lucha por la supervivencia. Sin previo aviso, el piloto automático se desconectó. La nariz del avión se inclinó violentamente hacia abajo. En segundos, el A330 cayó casi 213 metros. Los pasajeros y la tripulación que no llevaban el cinturón de seguridad fueron lanzados contra el techo. Sus cuerpos golpearon contra las superficies duras. La cabina estalló en caos, gritos, el golpe de los cuerpos y el vuelo de los escombros. La gravedad se convirtió en una fuerza despiadada, transformando la familiar cabina en una pesadilla vertical. Esto no era turbulencia, era una caída. La estructura metálica del avión crujió bajo la tensión. Para los que estaban dentro, arriba y abajo, perdieron todo significado. La mente humana luchaba por procesar el terror. El avión estaba cayendo y nadie sabía por qué. En esos segundos, las leyes de la física parecían reescritas. El mundo dentro del avión era puro caos. La cabina se convirtió en una zona de desastre. Los auxiliares de vuelo y los pasajeros fueron lanzados contra el techo, algunos dejando abolladuras en los paneles. La sangre manchaba la alfombra azul oscuro. Los pasillos estaban llenos de heridos y aturdidos.
Los que estaban abrochados al cinturón miraban con horror cómo otros eran lanzados como muñecos de trapo. La tripulación, muchos de ellos heridos, luchó contra la conmoción para ayudar a los heridos. En medio del caos, los pasajeros se ayudaron mutuamente, ofreciendo consuelo y deteniendo hemorragias. El trauma fue compartido, forjando un vínculo entre extraños. Al volver la gravedad, los heridos cayeron al suelo, aumentando la devastación. La cabina era un desastre, pero surgieron pequeños actos de humanidad. Su supervivencia dependía ahora de la resiliencia y el trabajo en equipo. La pesadilla estaba lejos de terminar. En la cabina, el capitán Kevin Sullivan se enfrentó al tipo de crisis que todo piloto teme. Un avión moderno que de repente se negaba a responder, con sus controles tercos e impredecibles. La aeronave, que antes era una maravilla de la ingeniería, ahora parecía tener voluntad propia, y Sullivan estaba en el centro de una emergencia que escalaba rápidamente. El Sidestick, diseñado para la precisión, ahora luchaba contra él. Cada movimiento se encontraba con resistencia, como si el propio avión estuviera en una lucha silenciosa con su capitán. Pero los años de Sullivan como piloto de combate lo habían preparado para el caos. Sabía que el pánico era el enemigo. En cambio, se obligó a mantener la calma, a analizar la situación y a actuar con determinación. Junto a él, el copiloto Peter Lipset y el segundo oficial Ross Hales trabajaron al unísono, y su entrenamiento y la confianza mutua se convirtieron en su mayor baza. Juntos, revisaron metódicamente las listas de verificación de emergencia, comunicándose claramente a pesar de la creciente presión. El panel de instrumentos era una tormenta cegadora de advertencias contradictorias: entrada en pérdida, exceso de velocidad, fallo informático. Las alarmas sonaban, las luces parpadeaban y la cabina se inundó de tonos azules metálicos, cada alerta exigiendo atención inmediata. Sullivan tuvo que filtrar el ruido, centrándose en lo que realmente importaba: la altitud, la velocidad y la sutil sensación de los controles bajo sus manos. Confiaba en sus instintos, perfeccionados por miles de horas en el aire. Con los ordenadores del avión poco fiables, volvió a lo básico: volar el avión a mano, confiando en las habilidades fundamentales que todo piloto aprende, pero que rara vez necesita a este nivel. El piloto automático, que antes era un compañero de confianza, se había convertido en un problema. Ahora, solo el juicio humano, la experiencia y la rapidez mental podían marcar la diferencia entre la catástrofe y la supervivencia. La calma de Sullivan no fue solo suerte, fue disciplina, forjada por años de entrenamiento, incontables horas en la cabina y un profundo sentido de responsabilidad por cada alma a bordo. En ese momento, el elemento humano, el juicio, la habilidad y la determinación, era todo lo que se interponía entre el desastre y la supervivencia. El destino de todos a bordo recaía sobre los hombros de Sullivan. A medida que la crisis se desarrollaba, la determinación de Sullivan sería puesta a prueba una y otra vez, y cada segundo traería nuevos desafíos y apuestas más altas. La causa estaba enterrada en lo más profundo de los ordenadores del avión, una unidad de referencia inercial de datos aéreos, o ADIRU, que funcionaba mal. Envió datos erróneos, indicándole al avión que estaba en una peligrosa pérdida de sustentación. El sistema de control de vuelo, tratando de proteger la aeronave, forzó el morro hacia abajo para corregir un problema que no existía. Las medidas de seguridad se convirtieron en la amenaza. Los pilotos no tenían forma de saber que los datos eran incorrectos. Solo veían caos y advertencias contradictorias. El sistema fly-by-wire del A330, diseñado para la seguridad, ahora era un arma contra sí mismo. El fallo era invisible, un error en el código, no una pieza rota. Fue un recordatorio escalofriante de los riesgos de nuestra dependencia de la automatización. El control era fugaz.
Minutos después del primer picado, la Adiru envió otro pico de datos falsos. El avión volvió a inclinarse hacia abajo, cayendo 400 pies en 16 segundos. El terror resurgió, la esperanza se desvaneció. Los heridos fueron golpeados de nuevo, la cabina se llenó de gritos y desesperación. En la cabina, Sullivan se dio cuenta de que el problema era persistente e impredecible. Luchó contra las órdenes de la máquina, volando manualmente contra un adversario digital. La confianza en la automatización se había ido. La única opción, aterrizar lo antes posible. El aeródromo más cercano era Learmonth, una base militar remota. No era lo ideal, pero era su única oportunidad. El descenso a Learmonth sería la prueba final. La supervivencia dependía únicamente de la habilidad humana. En medio del fallo tecnológico, la cabina se convirtió en un modelo de trabajo en equipo humano. Sullivan tomó los controles, con las manos firmes a pesar de las alarmas que sonaban a su alrededor, concentrándose en mantener la aeronave estable y con buena respuesta. Cada movimiento era deliberado, cada decisión sopesada contra lo que estaba en juego. Lipset y Hales gestionaron la avalancha de advertencias y listas de comprobación. Sus ojos se movían entre los paneles parpadeantes y los procedimientos críticos. Trabajaron metódicamente, comprobando las acciones del otro, asegurándose de que nada se pasara por alto en el caos. Su comunicación era clara, centrada y profesional. Cada palabra importaba, no había lugar para la confusión o palabras innecesarias. Hablaban en tonos concisos y tranquilos, transmitiendo información vital y confirmando cada paso. La formación en gestión de recursos de la tripulación dio sus frutos. Funcionaron como una sola unidad. Años de simulacros y entrenamientos los habían preparado para este momento, permitiéndoles anticipar las necesidades del otro y actuar en perfecta armonía. Filtraron el ruido, priorizaron las tareas y ejecutaron bajo estrés extremo. Con las alarmas sonando y los sistemas fallando, mantuvieron la concentración, confiando en su entrenamiento y en la confianza mutua. Los anuncios a la cabina fueron honestos pero tranquilizadores, dando a los pasajeros una sensación de control. Los pilotos eligieron sus palabras cuidadosamente, equilibrando la necesidad de transparencia con la responsabilidad de mantener a todos en calma. Las voces tranquilas de los pilotos se convirtieron en el único consuelo en el caos. Los pasajeros se aferraron a cada palabra, sacando fuerzas del tono constante que atravesaba la incertidumbre. Su trabajo en equipo fue la diferencia entre el desastre y la supervivencia. En esos momentos de tensión, su unidad y apoyo mutuo mantuvieron viva la esperanza. Ante el fallo de la automatización, prevaleció la colaboración humana. Los instintos de los pilotos, su experiencia y su confianza mutua se convirtieron en sus mayores activos. La cabina era una isla de razón en un mar de locura digital. Rodeados de tecnología que fallaba, la disciplina y la compostura de la tripulación crearon un santuario de orden. La voz humana, no el ordenador, los guió a través de la tormenta. Al final, fue la determinación de los pilotos y su inquebrantable comunicación lo que los llevó a todos hacia la supervivencia. Desviarse a Learmonth era solo el principio. La base no tenía los sistemas ni el apoyo de un aeropuerto grande. Sullivan no podía fiarse de los ordenadores. Hizo la aproximación a ojo, usando su instinto y experiencia. Cada movimiento de control tenía que ser suave. El sistema de control por cable dañado podía reaccionar de forma rara. Al aparecer tierra, la calma se mezcló con los nervios. La tripulación, aunque herida, preparó la cabina para un aterrizaje de emergencia. Los pasajeros se prepararon para el choque, el interior maltrecho tenso por la espera. Sullivan guió el A330 hacia abajo, con movimientos precisos y cuidadosos. El aterrizaje fue brusco, pero seguro. Las ruedas tocaron tierra. La supervivencia se hizo realidad. La cabina estalló en un suspiro colectivo, no en aplausos, sino en un alivio asombrado. La pesadilla había terminado. Estaban vivos.
En Learmont se reveló la verdadera magnitud del desastre. Más de 100 personas resultaron heridas. La cabina estaba destrozada. El aeródromo se convirtió en un centro de triaje, mientras los médicos se apresuraban a ayudar. Las cicatrices psicológicas durarían mucho más que las físicas. Los investigadores rastrearon la falla hasta una rara corrupción de datos de la DIRU, lo que provocó cambios en toda la flota de Airbus. La terrible experiencia se convirtió en una lección sobre los peligros de la automatización. Muchos a bordo sufrieron un trauma duradero. El capitán Sullivan, aclamado como un héroe, cambió para siempre. El evento demostró el valor irreemplazable de la habilidad y el coraje humanos. La historia de Qantas 72 es un crudo recordatorio. La tecnología puede fallar, pero la resiliencia humana perdura. En los momentos más oscuros, el trabajo en equipo y la determinación convirtieron la catástrofe en supervivencia.